En Fútbol al Instante recordamos equipos que tuvieron un paso fugaz por Primera División. Huracán de Corrientes, de la gloria de Primera División en el 96 a luchar contra la desaparición y la quiebra. El 1 de junio de 1996, el estadio Chateau Carreras de Córdoba fue el escenario del encuentro entre Huracán de Corrientes y Talleres de Córdoba. Ese encuentro fue el partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera División. Huracán, dirigido por Humberto Zuccarelli, llegó a esa final tras haber ganado el torneo Apertura de aquel nacional con 42 unidades en 21 partidos en una campaña histórica. Talleres se había adjudicado ese lugar tras quedarse con el torneo Clausura. Esa final entre los dos campeones que definía el ascenso a Primera División fue el partido de vuelta de esa llave decisiva. El encuentro de ida, disputado en el estadio José Antonio Romero Feris, cancha del Globo Correntino, había terminado 2-2 con goles de Gaitán y Luis Sosa para los locales y Fernando Clemens y Oscar de Erticia para la T. Aquella tarde-noche en Córdoba, el conjunto correntino dio el gran golpe y sorprendió al mundo futbolístico con un categórico 4-1. El primer tiempo lo cerró 3-0 con 2 goles del joven Yosemir Lujambio y otro de Luis Sosa. En el segundo tiempo, el uruguayo Lujambio, que luego jugaría en otros 6 equipos del fútbol argentino, marcó el cuarto tanto del partido. El cocayo de Erticia anotó de penal el único tanto de la T y selló el definitivo 4-1. Adrián Álvarez, Lujambio habilitado, va el cuarto, Lujambio, gol. ¡Gol! De Huracán de Corrientes, Lujambio, la gran figura del año. Lujambio, Yosemir el uruguayo, festéjelo, muchacho. Cuando se cumplía 1 minuto clavado de la parte final, otro grueso error en el fondo de la última línea de Talleres. Ese día, Huracán de Corrientes logró su máximo logro deportivo, ascender a la Primera División del fútbol argentino. Ha ganado Huracán de Corrientes por 4-1, dando la vuelta olímpica el equipo correntino, volviendo Corrientes a Primera División. Ese equipo, que varios futboleros conocieron desde aquel día, se fundó en 1918 en la ciudad de Corrientes. Su nombre se inspiró en Huracán de Parque Patricios, pero tiene los colores de su eterno rival, San Lorenzo de Almagro. El club, que tuvo su primera incursión en el fútbol grande en el promocional de 1968, certamen que unía equipos del torneo metropolitano y regional, en el que compartió grupo con Newell's Old Boys de Rosario y Argentinos Juniors como equipos destacados. En ese plantel jugaba el joven Francisco Pancho Sá, que luego brilló en River, Independiente y Boca. Luego de una fusión en 1986 con el Club Atlético Corrientes, algo que cambió su nombre a Huracán de Corrientes, y con la ayuda económica del ex gobernador y por entonces senador José Feris, quien tiene a su nombre el estadio, el club afrontó en el 95 aquel torneo que lo llevó a Primera División, con jugadores como Gastón Cesa, Roberto Lule Oste, Cosme Sacanti y Diego Capri, entre otros. El 25 de agosto de 1996, el Globo Correntino tuvo su debut en la máxima división de nuestro fútbol. Como local, perdió 6-3 ante Unión de Santa Fe en la primera jornada del torneo Clausura. A aquel equipo dirigido por Zuccarelli le costó el cambio de división y tras algunos empates llegó el partido ante Boca en la 5ª fecha del certamen, en lo que fue el primer cruce ante un grande como local, y que perdió 3-1 ante el equipo dirigido por Carlos Vilardo. En ese torneo, el equipo terminó en el puesto 17 de 20 equipos en disputa con 19 puntos. En un certamen que perdió ante San Lorenzo como visitante 4-2 en la fecha 12 y luego recibió a otros 2 grandes como local en las siguientes fechas: Racing, partido que perdió 3-2 en la jornada 14, y River, encuentro que terminó 2-1 en favor del conjunto dirigido por Ramón Díaz, pero que se suspendió debido a una agresión del público al arquero millonario Roberto Bonano, en una situación confusa y que le daba el segundo gol al conjunto local, pero que luego el partido se terminó un mes después de ese día y concluyó con la victoria de River, pero en la fecha 18 le ganó a su primer grande al derrotar como local 3-2 a Independiente de Avellaneda. En el torneo Clausura del 97, el equipo mejoró su actuación e hizo la mejor campaña en su historia en primera. Obtuvo 21 puntos y concluyó en la posición 15 del torneo. En ese certamen perdió en su visita a la Bombonera 4-1 en la 5ª fecha del torneo, cayó en su visita al Cilindro de Avellaneda
Avellaneda 2-0 en la fecha 13 y perdió en su visita al Monumental 3-1 en la fecha 14 del certamen y además como local ante San Lorenzo en la fecha 12 por 2-0. Sin embargo, repitió lo ocurrido en el certamen anterior y uno de sus 4 triunfos en ese semestre fue ante Independiente, en lo que fue su mayor hazaña en primera al ganarle 3-2 como visitante. Pese a su correcta campaña y con un notable Yosemir Lujambio que hizo 11 goles y estuvo entre los goleadores del certamen, el equipo que fue dirigido desde la 11ª fecha por José María Silveiro no pudo mantener la categoría y fue condenado por los promedios a la segunda división. Ahí comenzó una debacle en el club. En su vuelta a la B Nacional terminó de mitad de tabla para abajo, aunque manteniendo la categoría, cosa que no pudo lograr en la siguiente temporada, en donde recaló en el torneo argentino A y luego siguió el espiral descendente que lo terminó depositando otra vez en la Liga Correntina a inicios del 2000. Pero no todo terminó ahí, ya que las caídas futbolísticas vinieron acompañadas de problemas económicos. Es que para llegar a Primera División recibió las ayudas del gobernador Pocho Romero Feris y de su entorno, además de los préstamos realizados por el Banco de Corrientes y la Lotería Correntina, entre otros, que se transformaron en deudas infranqueables en los alrededores del 2000. En 2005, el ex DT Humberto Zuccarelli solicitó la quiebra de Huracán al reclamar una deuda que se originó en el año 96. Luego llegó la intervención del club, que poseía un pasivo de 12 millones de dólares. La desaparición fue una amenaza concreta, llegando al punto de no tener luz en su sede por falta de pago. Desde lo futbolístico, el club intentó resurgir y jugó en 2007 y 2010 el torneo del interior y en 2017 el torneo Federal C, pero solo logró llegar a octavos de final y permaneció en la Liga Correntina. Y desde lo económico, la situación empezó a cambiar el 22 de julio de 2017, cuando la agrupación azulgrana por todo formó una comisión directiva que comenzó a manejar el club, algo que puso fin al manejo de la institución por parte del órgano fiduciario tras 17 años. En la actualidad, el club lucha por terminar con su deuda mientras juega la Liga Correntina y sueña con volver a ser ese gigante correntino que llegó a la gloria en el 96. Huracán de Corrientes y su historia en Fútbol Instante.